Hoy vamos a hablar acerca de prótesis de hombro, un tema muy interesante y vamos a comenzar. En primer lugar, hacer el recordar de que el hombro es una de las articulaciones importantes del cuerpo, ¿no? Es una diartrosis, dentro de ellas catalogarse en el grupo de las artrosis, y esta articulación nos va a permitir realizar diferentes movimientos. Entonces esto es muy vital y muy importante reconocer esto, ¿no? Y sobre todo para mantener su función. Con respecto a la evolución de la prótesis, vamos a hacer un pequeño recuento histórico. Más o menos data de 1892, que refiere la historia que Pin implanta la primera prótesis de hombro, la cual va a sustituir una cabeza humeral que se encontraba con un acceso tuberculoso masivo. Esa es la primera muestra de historia que tenemos acerca de la prótesis de hombro. Como dato importante también reconocer de que la prótesis de hombro fue utilizada por Pin mucho más antes que la prótesis de cadera y también de rodilla. Se dice que aproximadamente 26 años antes que la de cadera. Sin embargo, no ha sido muy desarrollada o muy usada frecuentemente, ¿no? Vamos a ver por qué. Es así que en 1955 Neil describe el reemplazo de una prótesis parcial a base de cobalto, en la cual lo utilizó en una fractura de húmero proximal, ¿no? Y luego de ello, Mir empieza a poner más énfasis en respecto a las fracturas de húmero proximal. Es así que durante la década de los 70 se introdujo la sustitución también de adenoides, gracias a Mir. Y él incluye nuevas indicaciones al uso de la prótesis de hombro, así como también lo incluye la artritis reumatoide, la artritis vascular y también tumoraciones, ¿no? En 1982 realizan vino realizando publicaciones, entre ellas muy importantes. Menciona los primeros resultados de la prótesis total de hombro con un componente glenoideo con un material de polietileno, ¿no? Ya no era metal, sino empezó el componente glenoideo con polietileno. Entonces, ese es como recuento histórico del uso de las prótesis. Eh, Vemos que tal vez el uso de prótesis de hombro no es tan frecuente, el uso como en las de cadera y la de rodilla, ¿no? Por eso que estaba haciendo mención de que todavía no ha sido desarrollada a la par con ellos, ¿no? Muy bien, vamos a hacer un recuento anatómico de la articulación del hombro, la cual se encuentra conformada por los componentes óseos, ¿no? Del húmero, la parte proximal, la, la cavidad glenoidea de la escápula, también esto por tanto la porción del acromion, coracoides, que van a formar también parte de todo ello, ¿no? La clavícula. Entonces vemos de que esta articulación no solamente está compuesta por parte ósea, sino también por partes de tejido blando, ya sea parte muscular, como los músculos del manguito rotador, así también como los ligamentos, ¿no? Y también el aurum, también todo eso para componer lo que es la cápsula, ¿no? Que le va a dar sustento y estabilidad a esta articulación. Además, no olvidemos de que como toda parte del cuerpo, esta también se encuentra inervada, eh, sobre todo por la parte, por el nervio axilar, como también por los nervios pectoral lateral y supraescapular, ¿no? También es una inervación por las arterias acromiales principalmente. Con respecto a la biomecánica, un recuento rápido, nada más porque ya se ha hecho ese tema. Recordad que los movimientos que desarrolla el hombro lo va a desarrollar en tres sentidos principalmente. En el eje anteroposterior con los movimientos de
abducción y aducción, en el eje transversal, vertical, con los movimientos de flexo-extensión, y en el eje longitudinal con los movimientos de rotación externa, interna, y también en la circunvolución, ¿no? La vuelta total. Entonces, con respecto a la aducción, vemos de que hay un rango de 180 grados, es lo que se define, ¿no? Catalogándose así que aducción neta es hasta más o menos 90 grados. Luego de ello se le cataloga como elevación, ¿no?, del hombro. Lo que respecta a aducción, un promedio de 45 grados, la flexión a 160 grados, o anterrepulsión se llama, ¿no? La extensión, movimiento hacia atrás en plano transversal de 60 grados, la rotación externa a 70 grados, hasta 90 refieren algunos, 85, y la rotación interna a 70 grados, a 95 refieren, ¿no? Lo importante de esto es que vemos de que esta articulación tiene rangos de movilidad bastante considerables y permite diferentes tipos de movimientos, ¿no? Además de la circunvolución, que es la combinación de todos los movimientos con los ejes, ¿no? Vamos a mencionar como dato importante la articulación glenohumeral. Esta articulación glenohumeral básicamente como característica es poco profunda y contiene aproximadamente un tercio de la cabeza humeral, esta zona, ¿no? Va a formar un marco de 120 grados aproximadamente con la cubierta del cartílago hialino. Y la cabeza humeral está en retroversión de 30 grados respecto al plano intercondylar distal del húmero. Además, tiene una inclinación medial superior a 45 grados. La cavidad glenoidea se encuentra en retroversión de aproximadamente 7 grados. Esto va a permitir la estabilidad en relación a la cabeza, ¿no? A la cabeza humeral, ya que tiene una retroversión. Hay que recordar que en la abducción, tanto la cabeza humeral es más congruente con la glenoides, ya que el contacto aumenta y la presión disminuye. Esto va a proporcionar gracias a sus ángulos de retroversión, ¿no? Además, el aurum glenoideo va a contribuir también como un medio de estabilizador estático y también dinámico en la articulación, dándole más cobertura hacia la cabeza, ¿no? En esta imagen apreciamos que la posición de la cabeza del húmero respecto al eje del húmero se va a definir bajo 3 parámetros. Uno de ellos es la inclinación, la cual la inclinación anatómica del húmero oscila más o menos entre 120 y 140 grados con respecto en el hombro, ¿no? El hombro en una posición anatómica. Y la inclinación se puede ajustar de forma progresiva, mencionan que de 113 hasta 165 grados. Este dato es importante ya que la angulación de la prótesis nos va a servir también para mantener la posición más anatómicamente posible. Otro parámetro también es la retrotorsión, que se menciona que la retrotorsión anatómica de la cabeza del húmero oscila entre 60 a menos 20 grados. Esta va a permitir también, de la misma forma, ¿no?, combinada con la inclinación, la retrotorsión y el offset, para brindar una posición anatómicamente más adecuada. Con lo que respecta al offset, el offset es la relación del centro de la cabeza que normalmente suele localizarse posterior y medial al centro de la diáfisis del eje del húmero, ¿no? Como podemos apreciar en esta imagen. Acá, en esta imagen. Este sería el punto normal en relación a la diáfisis. Lo que se menciona al offset, el centro de la cabeza, acá con la C rojita, más o menos menciona que se encuentra posterior al punto del centro de la diáfisis, de 0 a 8 milímetros, y se encuentra medial aproximadamente de 2 a 7, con una media de 2 a 12.
con una media de 7 milímetros medial, ¿no? Entonces el grado de offset medial y posterior va a variar en función del paciente y va a depender del tamaño del húmero también. Además, el ajuste gradual de la excentricidad del hombro anatómico hay que tener en cuenta este offset, ¿no? Sobre todo para la colocación de esta prótesis. Con respecto a los tipos de prótesis, como en toda articulación, vamos a tener una prótesis parcial como una prótesis total. En el caso de las parciales o en la artroplastía parcial, se va a cambiar lo que es el componente humeral. En el caso de la total, se va a cambiar tanto el componente humeral, cabeza, como también lo que es el acetábulo. El material va a variar, puede ser de acero, puede ser de cromo cobalto o puede ser de polietileno, ¿no? Aquí tenemos en esta imagen, apreciar una vez más lo que es la prótesis total, que se menciona de que si hay lesión en la glenoides, una opción o como indicación es utilizar la prótesis total. En el caso de la parcial, solo se lesión en el húmero. Luego vamos a hacer más indicaciones, ¿no? Con respecto a la prótesis inversa, que también se cataloga como una total, acá, si un hombre se va a invertir, en este caso la cavidad convexa no va a estar en húmero, va a estar en lo que es la parte glenoidea, y la cavidad cóncava se encuentra en el componente humeral, ¿no? Y también hay una que se llama de resurfing, en la cual se cambia solamente la cabeza, la parte superficial de la cabeza, ¿no? Como ventajas y desventajas o inconvenientes de la artroplastía parcial y total, tenemos que la artroplastía parcial se menciona que es un procedimiento más rápido, más fácil, tiene menor riesgo de inestabilidad y puede convertirse luego en una artroplastía total, que puede ser necesario, ¿no? Como ventajas en la total, se menciona que es más eficaz en el alivio del dolor, ya que no va a chocar metal con componente directamente cartilaginoso, ¿no? Y también se menciona que es mejor punto de apoyo para la movilidad activa. Como inconvenientes, en la artroplastía o prótesis parcial, tenemos que es menos consistente para el alivio de dolor, justamente por el contacto metal-tejido, ¿no? Y también la erosión progresiva de la glenoides puede implicar peores resultados con el tiempo, sobre todo dolor. En la artroplastía total, tenemos como inconveniente que es un poco más laborioso, un procedimiento un poco más dificultoso, va a implicar un mayor tiempo operatorio, se asocia con cierta frecuencia a rotura más frecuente del músculo escapular, además también del desgaste de los componentes de polietileno puede causar aflojamiento en el componente glenoideo y luego también podría en el componente humeral, y más aflojamiento glenoideo con pérdida de huesos, o sea, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes de la primera, una prótesis parcial, ¿no? En esta vemos una prótesis total, tanto el componente humeral como el glenoideo, y acá una prótesis bipolar que también se usa, ¿no? Entonces, y también existe una prótesis modular. Dentro de las prótesis totales de hombro existen diversos tipos de diseños. Una de ellas es la prótesis constenida, que se cataloga así, ya que el componente humeral y glenoideo están en contacto. La otra es la prótesis semiconstenida, en la cual el componente glenoideo está sobredimensionado, limitando ciertos movimientos en la articulación. Y la otra es prótesis no constenida, donde ambos componentes quedan libres, procurando una adaptabilidad lo más anatómica, es lo que refiere, ¿no? Respecto al segmento humeral de la prótesis, esta puede estar constituida por una sola pieza o puede ser bipolar, como vemos en la imagen
una de las imágenes anteriores, en la cual en esta bipolar, el vástago se acopla a una cabeza metálica y esta vez se va a insertar en una cúpula de polietileno, lo cual le va a dar tal vez un mayor rango de movilidad. La otra es la prótesis modular, que va a ser formada por varias piezas, permitiendo una variabilidad en la combinación de todas estas, según convenga a la anatomía del paciente, ¿no? Respecto a las glenoides, van a existir diversos tipos y también diseños y fijaciones, ya que el material con el que se fabrican el componente de las glenoides más frecuentemente es polietileno, ¿no? Puro polietileno, pero también puede ser combinada con parte metálica, sobre todo cuando se combina con parte metálica en la región posterior de la glenoide, la que va a ir inserta hacia el hueso, ¿no? Y en relación a su anclaje al hueso, ambos componentes, sea componente humeral o glenoideo, puede ser cementada o no cementada o llamada press-fit, ¿no? Acá tenemos la imagen de una prótesis invertida, en la cual el componente glenoideo tiene la parte convexa, la parte esférica, ¿no? Y el componente humeral, tiene la copa, la parte cóncava, ¿no? También, como parte de las metroplastías parciales, una de sus variadas, de componentes de precio de la que es parcial, tenemos el recubrimiento cefálico o reemplazo de la superficie, ¿no? Como podemos ver en la imagen, se menciona de que alguna de sus indicaciones es principalmente en artrosis inflamatoria en cierto grado, necrosis, artropatía secundaria a inestabilidad, también secuelas de fracturas en cabeza, ¿no? Artropatía por rotura de manguito rotador. El objetivo de este reemplazo de la superficie cefálica es restaurar la anatomía de la cabeza humeral con la mínima pérdida ósea, ¿no? Lo que mencionan algunos estudios es que ha dado mejores resultados en algunos casos de artrosis y artritis. Con respecto a la contraindicación, se menciona si es que el stock óseo menor al 40%, no está indicado. Y también algunos estudios mencionan que tiene resultados funcionales similares a una artropatía parcial, ¿no? Esta prótesis de recubrimiento cefálico básicamente consiste en la colocación de la cúpula metálica en la cabeza humeral previo a un fresado en la cabeza, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de indicaciones más específicas respecto al uso de estas prótesis. Las indicaciones del recambio protésico de hombro, tenemos fracturas complejas de la extremidad proximal del húmero, necrosis avascular de la cabeza humeral, artrosis de la articulación glenohumeral, también artritis reumatoide y otras artropatías inflamatorias, tumores óseos, infecciones de la articulación que conllevan a su destrucción. Cuando hablamos de infecciones de la articulación, tenemos que recalcar que esta se va a intervenir, pero no estando una infección latente, no una infección activa. Entonces, en la artroplastia, esta se va a indicar si es que hay conservación del cartílago glenoideo, ¿no? También si hay un stock óseo glenoideo inadecuado en la artritis reumatoide severa, en lesiones irreparables del manguito rotador, también es una de las indicaciones de la artroplastia. Con respecto a la prótesis total, se menciona también el grado de artritis muy severas, en stock óseo glenoideo que están mal o bajo, y manguito rotador intacto. En el caso de los manguitos rotadores afectados, la prótesis de elección o que más se recomienda es la prótesis inversa o reversa, llamada.
Es decir, que la prótesis reversa tiene indicaciones absolutas, son artroplastías por desgarro del manguito y los rotadores, también en algunas secuelas de fracturas y en lo que respecta a la prótesis de revisión, o en algunos casos cuando ha fracasado una prótesis total, ¿no? Relativas, esto menciona fracturas agudas del extremo proximal del húmero en el adulto, pseudoartrosis de la fractura del cuello del húmero, también necrosis avascular y tumores. Para recalcar, lo que respecta a la patología traumática, el uso de las prótesis se va a indicar básicamente cuando hay una fractura con luxación de la cabeza humeral. Esto, además, cuando la fractura se encuentra impactada en la cabeza humeral y afecta más del 40% de la superficie articular, cuando hay una fractura del cuello anatómico, hay una luxación de más de 6 semanas de evolución, también cuando la fractura es una fractura desplazada de 4 fragmentos, también cuando la fractura desplazada de 3 fragmentos, con ciertas características del paciente, ¿no? Ya que es en un paciente con calidad ósea mala como osteoporosis, una de las explicaciones sería esto, prótesis, ¿no? Con 3 fragmentos desplazados. La artrosis glenohumeral es la otra gran indicación de la prótesis de hombro, ¿no? Además, la artritis reumatoide, los problemas inflamatorios. Recordar de que es el desplazamiento, cuando hablamos de la patología traumática, el desplazamiento de la cabeza humeral, a mayor desplazamiento, hay mayor riesgo de necrosis avascular, ¿no? Por eso es una de sus indicaciones, sobre todo cuando es mayor de 4 fragmentos, prótesis, ¿no? Y cuando no se puede hacer las prótesis. En el caso de unos estudios, colocado acá, una revisión sistemática menciona que considera únicamente fracturas de 3 o 4 fragmentos que ellos concluían que la opción quirúrgica presentaba mejores resultados que el tratamiento conservador, pero no encontró evidencia suficiente para decantarse por la artroplastia frente a la osteosíntesis, ¿no? En una revisión Cochrane menciona que la artroplastia consigue mejores resultados a corto plazo que el tratamiento conservador en este tipo de fracturas y que precisa un menor índice de reintervención que en la osteosíntesis. En otro ensayo clínico randomizado compara la artroplastia y la osteosíntesis en fracturas en 4 fragmentos en los ancianos, encontrando mejores resultados en aquellos que usaron prótesis. Entonces, acá vemos algunas imágenes de algunas indicaciones de uso de prótesis, como el caso de osteoartritis, artritis inflamatoria, en caso de fracturas, osteonecrosis, el manguito rotador, ¿no? Pero hay contraindicaciones también para las cirugías. Una de ellas es que hay infección activa. Otra es en el caso de la artroplastia de Charcot, en la cual hay componentes neurológicos, ¿no? También otra en la patología neurológica severa, son algunas contraindicaciones para no hacer uso de la artroplastia, ¿no? Es importante también el uso de los exámenes auxiliares. Como básico, el uso de la radiografía también es muy importante, tal vez más importante, una tomografía. Y la resonancia magnética tal vez no es, bueno, sí es un examen importante, pero tal vez no muy necesario, ¿no? En este caso, más importante sería la radiografía con la tomografía. También utilizan la tomografía con respecto al postquirúrgico para ver o algún tipo de fallo, ¿no? Como mencionan algunos estudios. Entonces, ¿cómo podemos manejar esto? ¿No? ¿Qué hacer o qué elegir? En el caso de que el manguito rotador y el deltoide se encuentren intactos en pacientes jóvenes,
hay que definir si es un defecto focal de la cabeza humeral o si es una artrosis difusa de la cabeza humeral. En el primer caso, lo que se recomienda sería una de recambio superficial, ¿no? En el segundo caso, una artrosis difusa de cabeza humeral, lo que se sugeriría sería una artrosis parcial, ¿no? O tal vez una de superficie también, un recambio de superficie. Si tuviese artrosis glenoidea, además realizar una abdominoplastia con los tejidos blandos. En el caso de que el manguito rotador y el deltoides también se encuentren intactos, pero en pacientes mayores, activos, hay que diferenciar o descartar si hay artrosis glenoidea o no. En el caso de que no hubiera, eh, igual, una artroplastía parcial o un recambio superficial de la cabeza, ¿no? En el caso de que sí hubiera, se sugiere una artroplastía total. Cuando el manguito rotador es deficiente y el deltoides está intacto en pacientes mayores, es importante evaluar, ¿no? Si levanta mayor de 90 grados activamente, sí o no. En el caso de que sí permite hacer eso, realizar una artroplastía parcial con vástago, ¿no? Y en el caso de que no, lo que se menciona es realizar una artroplastía reversa, la cual es una de las indicaciones principalmente para fallos en el manguito rotador, ¿no? Entonces, lo que respecta a la técnica quirúrgica o al manejo ya de estas, es importante la planificación, ¿no? Entonces, para esto vamos a hacer uso de las imágenes, del uso de imágenes, los exámenes auxiliares, las imágenes, ¿no? Tanto radiografía como la tomografía, como represar acá. Entonces, es importante realizar la planificación y normalmente las plantillas radiográficas, las placas radiográficas proporcionan un aumento del 10% de las imágenes, ¿no? Eso a tener en cuenta con respecto a solicitar el material, ¿no? Sí, que no traen con mucha variedad. Entonces, lo que se sugiere para el abordaje de la prótesis parcial es el abordaje anterior para hombre, ¿no? En la cual, como todo abordaje, primero hay que colocar una posición adecuada. Lo que se menciona es que sea en una posición de cúbito dorsal, en silla de playa, que se puede, y también realizar una elevación en la parte posterior de más o menos 10 a 15 grados, ¿no? Para realizar una separación de la articulación. Entonces, la decisión de este abordaje se va a tomar como punto de referencia el coracoides, siguiendo el surco delto pectoral, en la cual vamos a encontrar como primera parte de lo que es la fascia, ¿no? La fascia supradeltoidea, la cual está cubriendo el deltoides, y también la fascia que se encuentra sobre el pectoral mayor, ¿no? Siendo así de que recordemos el deltoides se encuentra inervado por el nervio axilar y el pectoral mayor por los nervios pectorales internos y externos. Entonces, como reparo, tal vez anatómico importante a recordar, la presencia de la vena cefálica en el canal, ¿no? Entonces, se va a tener que separar adecuadamente, se va a hacer la incisión a nivel de la fascia, y se va a separar el deltoides. También se menciona de que se va a hacer osteotomías, no, osteotomías no, la separación del músculo de la porción del bíceps, dejando reparos para luego reparar, ¿no? Y tener en consideración la presencia del paquete vasculonervioso que se encuentra en esa zona, ¿no? Del plexo braquial, para evitar dañar. Además, también se va a hacer la incisión
del músculo subescapular, dejando recuadros para luego preparar todo ello. Y se va a hacer la incisión a nivel de la cápsula articular. Una vez que llegamos hasta esa zona, se debe iniciar la exposición del subescapular. Se tiene que realizar la separación del tendón del pectoral mayor y se va a realizar una rotación externa, una retropulsión para usar la cabeza humeral. Luego se va a realizar la incisión de los osteofitos principales, ¿no? Y la osteotomía de la cabeza humeral a nivel del cuello anatómico, ¿no? Una vez que se tiene se realiza esa osteotomía, es importante recordar el ingreso, la inserción, ¿no? Del punto donde es que se va a iniciar el ingreso al canal medular, ¿no? Entonces ahí es que se tiene que recordar lo que es el offset principalmente, ¿no? Luego se va a ingresa con la guía y luego se irá aperturando poco a poco el orificio para luego ingresar con la raspa a nivel humeral, ¿no? Posteriormente se ingresa con la raspa modular, la cual va a servir también como vástago de prueba para la prótesis. Y una vez que se preparó el canal, se va a colocar lo que es el vástago y también se va a fijar irreversiblemente la cabeza con el componente del vástago, ¿no? Ya. Como complicaciones de la artroplastía, antes de continuar acá, es con respecto a la parte femoral, con respecto a la parte glenoidea, también tenemos la preparación de la cavidad glenoidea, ¿no? Para luego colocar lo que es el, el implante que va a ir en esa cavidad. Entonces, también ahí es importante recordar la retroversión que se encuentra en la cavidad glenoidea, ¿no? Estamos hablando del caso de las prótesis normales, ¿no? El caso de la reversa es otro tema. Con respecto a las complicaciones de la prótesis de hombro, en general, estas datan aproximadamente el 15% de todas las prótesis que se realizan tienen complicaciones. Entonces, en prevalencia, lo cual va a ser, estas complicaciones se deben a que tal vez se eligió un implante inapropiado o tal vez se realizó una técnica no apropiada y todo esto va a conllevar a lo que es el fallo en la cirugía, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las complicaciones más notorias o más prevalentes de estas artroplastías? Es la inestabilidad, o aflojamiento, la luxación, también el aflojamiento de los componentes protésicos, fracturas durante el procedimiento o también fracturas post, eh, también lesiones del manguito rotador y alteraciones neurológicas. Con respecto a la inestabilidad, voy a recalcar algo. Eh, Puede haber inestabilidad inferior.
Mejor, perdón, Ismael. Hola, Ismael. Ismael. Sí. Me parece, no, es que me parece que ya se terminó exactamente. Se había terminado el tiempo. No, lo que creo es que algo pasamos en internet. El Zoom está ilimitado. ¿El Zoom está ilimitado? Ah, perfecto, perfecto. Basta, Michelin. Y encontré forma de hacerlo ilimitado. Hola, hola. Regresamos, ¿no? Ya. Entonces estamos comentando acerca de la inestabilidad, que en el caso del inferior puede ser un hallazgo normal, ¿no? La cual se va a recuperar cuando recupere la anatomía del lector, ¿no? Esto puede ser producto de cirugía, ¿no? En el caso de la inestabilidad superior, esta se asocia a una disfunción muscular del hombro, principalmente una rotura del manguito rotador o una insuficiencia del supraespinoso. En el caso de la inestabilidad anterior, como complicación, se produce por una mal rotación del componente humeral. Además, con la disfunción de los deltoides o una disrupción del subescapular, ¿no? Acá vemos en este cuadro vemos la complicación de la artroplastia del hombro con datos, porcentajes de prevalencia, ¿no? Como habíamos mencionado, en general, las complicaciones de artroplastia de hombro datan el 15% de forma acumulativa, ¿no? Y esta es ya una forma más específica de cuál es la complicación específica más frecuente, ¿no? Como por ejemplo la infección, que menciona de que tiene una tasa relativamente baja, ¿no? La parálisis nerviosa principalmente viene asociada con lo que es la afectación del radial, ¿no? Con lo que respecta a la parálisis, también postoperatoria, también con afectación ya sea del axilar, del radial, ¿no? De una forma transitoria. Una tasa muy baja de afectación permanente, sobre todo porque se tiene en consideración lo que son los reparos anatómicos, ¿no? Con respecto a las fracturas intraoperatorias, aproximadamente datan a 1% menor a ello, ¿no? En lo que es las fracturas postoperatorias periprotésicas, también más o menos del 2%. Ahí vemos lo que es inestabilidad. Un dato importante es que en la prótesis parcial, perdón, en el tipo en la colocación de las prótesis, a veces hay problemas en el componente humeral, con una prevalencia bastante considerable. Cuando se deja en retroversión mayor de 40 grados, tiene una prevalencia bastante alta, hasta el 39% de lo que se menciona, ¿no? También respecto a la altura de colocación de las prótesis, cuando estas fueron muy largas o tal vez muy cortas, sobre todo se puede atribuir a lo que es el uso del implante adecuado, ¿no? Es más prevalente este tipo de causas de complicaciones, ¿no? Lo cual va a llevar a una inestabilidad o luego un aflojamiento de los componentes, ¿no? Entonces, también es importante tener en consideración lo que respecta al postoperatorio. Como, como punto de inicio del día de la intervención, se menciona lo que se debe colocar una férula con el codo pegado al cuerpo, la cual va a mantener día y noche, ¿no? Autorización para quitársela, esa férula, para vestirse, pero con ayuda, para asearse o para realizar ejercicios de automovilización. Con respecto a ejercicios de autovilización, se refiere de que estos deberían ser indicados a partir de las 24 o 48 horas. Además, no usar el brazo operado como brazo preponderante o principal para realizar movimientos o manejos de objetos, ¿no? Bueno, y recalcar los ejercicios de automovilización que son indicados a partir del
primer día o segundo día, ¿no? Luego de las 3 semanas, se menciona que se va a iniciar una rehabilitación, o debería iniciarse una rehabilitación de 3 veces por semana, ¿no? Con ejercicios netamente de fisioterapia. Luego de las 6 semanas, realizar la evaluación radiográfica para, a partir de la tercera o cuarta semana, se menciona que ya debería estar sin férula, ¿no? Entonces, en esta etapa, lo que se sugiere es usar el brazo operado para las actividades simples, como por ejemplo vestirse, asearse, comer o sujetar o manejar objetos livianos, ¿no? Y seguir con lo que es la automovilización, que tiene movimiento de flexión-extensión y de reducción, ¿no? 3 meses a la evaluación radiográfica, se puede continuar aún con estos ejercicios y además usar el brazo operado normalmente ya en la vida cotidiana, ¿no? Aún sin mucho sobreesfuerzo. Y lo que respecta a rehabilitación, netamente con un personal de rehabilitación 1 o 2 veces por semana. Luego 6 meses de evaluación radiográfica, se menciona actividad física un poco más similar a lo que era antes, ¿no? Continuar igual con los ejercicios de automovilización y ya acá se puede considerar el fin de la rehabilitación bajo supervisión de un personal, ¿no? Entonces algunos algunos hallazgos, algunas autoridades sobre la rehabilitación de la prótesis de hombro. NIR creó un esquema acerca de esto, ¿no? En el cual menciona que la prótesis humeral simple o prótesis total de hombro con manguito intacto en el postoperado cabestrillo durante 2 a 3 semanas. En el caso de la prótesis humeral simple por fracturas de 4 fragmentos, utilizar cabestrillo por 3 semanas, es lo que menciona, ¿no? Y la prótesis total de hombro con reparación del manguito de los rotadores, está cabestrillo durante 4 a 6 semanas. Y la prótesis total de hombro con reparación de una rotura total de manguito, utilizar la prótesis de reducción durante 6 semanas, ¿no? Entonces vemos de que el uso del férula postoperatorio es muy importante, seguido del uso de un cabestrillo adecuado, además también del manejo tanto de los ejercicios pasivos con automovilización, como también lo que se va a realizar bajo rehabilitación, ¿no? Y el uso o empleo de la articulación en general con los que se diario, ¿no? Bueno, gracias. Muy bien, interesante. Felicitaciones, muy bonita exposición, unos recuerdos anatómicos, funcionales y de tratamiento interesante. Buenos días con todos. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Maestro, buenos días. Quisiera hacer un comentario de la charla, maestro. Bueno, la artroplastía de hombro es una cirugía muy bonita, muy demandante técnicamente y actualmente ha evolucionado mucho, ¿no? Relativamente reciente, las prótesis y sobre todo los resultados satisfactorios que están brindándose, ya no solo con una hemiartroplastía, sino con la prótesis reversa, que se está considerando actualmente uno de los estándares, ¿no? Para el manejo de las lesiones complejas, ya no solamente artrosis, sino más que todo lesiones complejas como fracturas minutas, ¿no? Y que ya es una opción válida en el tratamiento final, ¿no? Ahí como lo que pude escuchar disculpe que llegué un poquito tarde, pero la parte importante es la parte anatómica, ¿no? La anatomía de la extremidad, incluyendo la integridad del manguito de rotadores, es una de las partes cruciales para el pronóstico también de este tipo de cirugías, ¿no? Y otro dato importante también es la reinserción del manguito, ¿no? En caso de sea una fractura compleja. Los tipos de prótesis tienen para reinsertar hoy en día ya el manguito de rotadores, tienen para reinsertar algunos tipos de ligamentos importantes para el movimiento de la articulación del hombro, ¿no? Y
Y bueno, la sobrevida todavía no sabemos muy bien cuánto tiempo sobrevive la prótesis, cuánto tiempo puede entrar en revisión, ¿no? Lo que sí es importante y conocer es que una luxación de una prótesis de hombro es una emergencia, ¿no? Y tiene que manejarse en sala. Nunca se maneja de manera con anestesia local o manejo en emergencia, ¿no? Tiene que ser en sala de operaciones. Y bueno, y hay que prepararse bien porque hay una serie de tics para ese tipo de problemas para colocar una prótesis. Yo recuerdo que en el italiano lo hacían con arco en C. Hoy en día algunos que ya tienen un poquito más de experiencia no lo hacen así, solamente con ciertos parámetros y reparos anatómicos, pero siempre ha sido considerado una parte muy, muy importante, ¿no? Gracias. Doctores, tal vez recalcar, o me olvidé tal vez de mencionar, que el tiempo de sobrevida de una prótesis total se considera aproximadamente de 10 a 15 años, ¿no? Con una media de 12 años. Bien, interesante todo esto. Yo quisiera solamente una cuestión agregar al comentario que he hecho Freddy. Efectivamente, nuevamente estamos en la parte de que la anatomía y la funcionalidad, o sea, la biomecánica de las articulaciones fundamentalmente, es muy importante para saber qué es lo que tenemos que hacer. Si ustedes se ponen a revisar bien esto, acá nuevamente encontramos el offset en el hombro. También hemos visto el offset en la cadera. Pero fíjense ustedes, el offset en la cadera es o tiene otra finalidad. Y como saben bien, la articulación de cadera es una articulación de soporte de peso. La articulación del hombro no es de soporte de peso, pero sí es de gran movilidad. Y esa gran movilidad lo consigue gracias a que hay un buen apoyo para que puedan actuar los demás músculos. Entonces, uno cuando empieza a leer este tipo de cosas, uno ve de que el offset es muy importante para que actúe el manguito rotatorio, el deltoides, el pectoral, todos los músculos que van a estar involucrados en el movimiento del hombro. Entonces, eso quiero recalcar, de que la base anatómica, funcional, o en todo caso, la biomecánica, es muy importante reconocerlo para poder tener éxito en este tipo de intervenciones. Gracias. Buenos días, si me permiten un ratito, gracias. Bueno, bastante interesante la presentación sobre artroplastías de hombro. Ahora, como todo procedimiento quirúrgico, como han visto ustedes, pues no está exento de algunas complicaciones y lo importante en las artroplastías de hombro es saber reconocer qué tipo de prótesis es la ideal para nuestro paciente y, como en todo, pues existen ciertas corrientes de acuerdo a los tiempos, ¿no? Actualmente, pues una de las prótesis que se está poniendo más, y a veces en esto uno tiene que ser honesto en reconocer, es porque a veces uno está bombardeado por información de la industria, bombardeado por información de estudios, y entonces como que la prótesis que actualmente se pone con muchísima más frecuencia es la prótesis reversa de hombro. Obviamente con algunas indicaciones precisas, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que esta, a diferencia de la prótesis total de hombro, pues genera un mejor rango de movimiento. Recuerden ustedes, y por eso es importante recalcar la parte anatómica de cómo es la articulación del hombro. Y se ha visto que las prótesis reversa obviamente simulan mucho, a pesar de que tienen
un componente como invertido de la articulación, permiten mejorar los rangos de movilidad. La gran disquisición siempre para usar una prótesis, por ejemplo, en el tema de fracturas, es cuándo poner una prótesis o cuándo hacer osteosíntesis. Y realmente en medicina, lastimosamente, todavía no hay unos cortes que nos den exactamente con total precisión cuándo hacer una artroplastía y cuándo hacer una prótesis. Pero lo que se señala es que en la medida en que uno tenga un paciente relativamente más joven, en el cual uno pueda darle chance, aún sabiendo que en algún tiempo puede hacer una necrosis avascular o puede hacer algún problema de artrosis, pues, y pudiendo hacer una reconstrucción lo más anatómica de las lesiones articulares, pues siempre hay que darle chance a la osteosíntesis antes de una artroplastía. Pero si uno está en un paciente de una edad avanzada, donde obviamente la reconstrucción se nos hace difícil hacer la osteosíntesis, lo ideal es en esos casos, porque además obviamente ya también a veces hay problemas de artrosis de por medio, es mejor de inicio hacerle una artroplastía, ¿no? Realmente, como en todo, las artroplastías de hombro también tienen una curva de aprendizaje bastante amplio. Es importante que uno pueda prepararse bien. Yo recuerdo, hemos puesto, creo que el año pasado, si no mal no recuerdo, con Freddy, una prótesis reversa, ¿no? Nos vino a ayudar un doctor, pero digamos, no es una cosa del otro mundo. El tema es que tengamos los pacientes para hacer nuestra curva de aprendizaje, ¿no? En esta única paciente que he tenido yo de prótesis reversa, que la hicimos el año pasado, realmente sus rangos de movilidad, a pesar de la avanzada edad de la señora, pues fueron bastante buenos, ¿no? Bastante aceptables. Y como menciono, no es una cosa que sea complicada. Reconociendo y sabiendo la anatomía, sabiendo los pasos de la artroplastia, pues no es ninguna complicación, teniendo en cuenta siempre el tema de revisar los abordajes. Por ejemplo, en esta paciente recuerdo que hicimos un delto pectoral, pero también hay otros tipos de abordaje que uno puede emplear dependiendo de cómo va a ser el modelo de prótesis, la fijación, etcétera, ¿no? Pero sí, interesante. Ojalá que pues primero tengamos más pacientes para hacer este tipo de procedimientos, que todavía en nuestro medio, digamos, es bastante raro, no frecuente, por una serie de cosas, por temas de costos, por tema de acceso de los pacientes también a las artroplastías de hombro, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Bien, muy bien. Felicitaciones. Todo ha estado muy bonito. Muchas gracias y buen día.